decía, acotar algunas apreciaciones en función de las réplicas que ha habido a la intervención del diputado Tonelli, que ha sido absolutamente claro y terminante respecto de los motivos de la invalidez de este decreto. En primer lugar, aquí ha sobrevolado una especie de señalamiento a la oposición respecto de que desembocamos en esta metodología de superabundancia de DNU por causa de la oposición, digamos. Y sobre esto lo que quiero decir es que, en primer lugar, el supuesto que habilita esta excepcionalidad, que es legislar por decreto, porque no se trata de otra cosa, el decreto de necesidad y urgencia, es, como lo dice el artículo 99, inciso 3 de la Constitución, la imposibilidad de acudir al trámite ordinario para la sanción de leyes. Ese es el recaudo constitucional que habilita esta excepción, que es el presidente puesto a legislar. Y claramente esa imposibilidad no se verifica. El hecho de que este sea el DNU número 100, o sea, han llegado en esta gestión en un año y medio a los 3 dígitos, ¿no? Decretos de necesidad y urgencia de 3 dígitos, lo cual no lo digo con ánimo de que lo celebremos, sino que creo que es una clara evidencia del deterioro del principio republicano de división de poderes. No puede calificarse de otra manera. O sea, el Poder Ejecutivo le va ganando al Congreso en producción legislativa. Legisla más el presidente de la Nación que el Congreso de la Nación. Creo que además es un baldón para nosotros como integrantes de este poder de la República. No está bueno. Como tampoco está bueno esta defección de esta comisión bicameral en su rol de contralor, como lo ha dicho recién el diputado Tonelli. Hay más de 100 decretos pendientes de las 3 clases, ¿no? De los DNU, los delegados y los de promulgación parcial, pendientes de fiscalización. Entonces, a esta situación se llega por decisión política del presidente de la Nación, del oficialismo. No es otra la razón, no se lo achaquen a la oposición, entre otras cosas, porque si hoy en la previa se traía a colación a Kelsen, bueno, justamente, ustedes son mayoría, tienen la posibilidad, hay como una tendencia a responsabilizar a la oposición. Fíjense que en otra ley trascendente, la reforma del Ministerio Público Fiscal, uno de los argumentos que había era, bueno, el tema de la vacancia en la Procuración General. Entonces, en lugar de llenar la vacante e iniciar el proceso para llenar la vacante, lo que se hace es modificar la ley. La oposición ha mostrado su aceptación a tratar el pliego del candidato postulado por el presidente, doctor Rafecas, y sin embargo, bueno, se insiste en no tratarlo y en responsabilizar a la oposición de la cuestión cuando ustedes tienen la llave. En esta cuestión, en primer lugar, como se dijo acá, efectivamente se acompañaron los primeros decretos de necesidad y urgencia, porque esta era una situación inédita, que sorprendió al mundo, que realmente había una urgencia, que incluso la legislatura 2020 estaba todavía en proceso de formación, no se habían constituido las comisiones. Bueno, se atendió esa situación. Ahora, recién se acordaron de preparar un proyecto de ley, el Poder Ejecutivo, para salir del camino de los DNU. Este año, pasado el año ya, cuando la situación había perdido toda originalidad, toda sorpresa. Y esa ley, por supuesto que estamos en el marco de una sociedad abierta, democrática, la oposición tiene y tenemos todo el derecho del mundo de expresar nuestra discrepancia, máxime con una ley que es delegativa, que el artículo 4 claramente le dice al presidente: haga usted lo que le parece, casi que es superabundante el resto de la ley porque se resume en ese artículo 4. Pero bueno, esa discusión la hemos dado en el plenario de comisiones de la semana pasada, la daremos cuando ustedes lo dispongan en el recinto, en la Cámara de Diputados de la Nación. Pero lo cierto es que, además, esa ley, sobre la cual nosotros sostenemos nuestra postura discrepante, no se trató, no por responsabilidad de la oposición, no se ha tratado porque ustedes no la han querido tratar en la Cámara de Diputados, me refiero al oficialismo.
entró del Senado hace ya mucho tiempo el giro, la revisión. No se convocó a tratarla, sino de una manera precipitada, ahí in extremis. No la incorporaron ustedes al temario de la sesión de diputados de la semana pasada y convocaron a tratamiento en comisión de constitucionales y de salud un par de horas antes del arranque de la sesión, sorprendiendo incluso a todo el mundo, bloqueando que la sociedad civil, especialmente el colectivo de padres organizados, que tiene una representación federal a lo largo y ancho del país, que otro poder del Estado, la Corte Suprema, le aceptó su intervención como amicus curiae en el caso que falló la Corte el 4 o 5 de mayo de este año, relativo al DNU que hoy estamos prorrogando. Con lo cual, no hay ninguna posibilidad de validar esta apreciación de que si no se ha tratado una ley, si no se ha abordado la cuestión por ley, fuese por responsabilidad de la oposición. Ustedes tienen mayoría, si realmente tienen la voluntad de tratar esa ley, lo pueden hacer, de aprobarla incluso, lo cual no va a quitar que nosotros obtengamos nuestras observaciones respecto de esa ley, que la consideremos inconstitucional por delegativa sin límite, por delegativa sin base, por desbaratar la forma federal de Estado, por avasallar autonomías provinciales, por invadir la esfera de intimidad de las personas que protege el artículo 19 de la Constitución, por darle vía libre a los casos de violencia institucional que lamentablemente se han multiplicado prácticamente en la gran mayoría de provincias desde la, digamos, entronización de todas estas medidas restrictivas. Pero en definitiva la llave la tienen ustedes. No es cierto, y esto es lo que quería rechazar, que estemos tratando un DNU por responsabilidad de la oposición, es por vocación del oficialismo, del Poder Ejecutivo Nacional, que ha tomado la costumbre de tomar al DNU como una alternativa. La Constitución lo ha diseñado como una excepción excepcionalísima, digamos, y acá lo que se ha hecho carne es una vía alternativa, que ya la Corte en diversos fallos lo ha dicho, el DNU no es que el Poder Ejecutivo puede optar qué me es más cómodo, resuelvo esta solución por ley o por DNU. No es así como funciona el mecanismo que ha diseñado la Constitución en la reforma del 94. Así que quería señalar esto, presidente, le agradezco el tiempo y bueno, y saludo a todos los integrantes de la comisión. Muchas gracias.